Sí, ya. Listo. Entonces, esto es lo que yo trabajo en mi curso de introducción a la protección contra incendio. Obviamente, este curso de cierta forma se da a personas que están empezando en el tema. A ustedes se les voy a dar desde el punto de vista de que unifiquemos conceptos, ¿sí? De los que nosotros tenemos para que entonces podamos trabajar juiciosamente y entendernos y tener la comunicación pues fluida, ¿sí? Estos son conceptos que vienen directamente de la NFPA, ¿sí? No son conceptos que aprendimos de forma empírica, es importante que nosotros tengamos claro de dónde viene pues cada concepto, ¿listo? Entonces, eh, los conceptos básicos que manejamos en protección en contra incendio claramente están basados en lo que es la química y la física del fuego. Yo no sé si ustedes han trabajado alguna vez con esto, porque la química y la física del fuego como tal nos ayuda a entender como tal qué es un incendio, cómo se conforma, qué elementos están trabajando en todo este proceso, porque de ahí parte el cómo proteger. ¿Listo? Entonces, por esto es importante que nosotros alineemos pues estos conceptos. El triángulo de fuego es algo básico para todos nosotros, es algo que nos tenemos que grabar en el corazón más que en la cabeza, ¿sí? Calor, oxígeno y combustible, ¿sí? Cuando le sumamos la reacción en cadena, que es toda esta serie de eventos incontrolados y sucesivos, pues formamos el famoso tetraedro del fuego. Pero aquí entonces empezamos algo que tenemos que tener muy claro y tiene que ver con la química, ¿sí? Sí. Y yo no sé si nos acordamos del colegio o en la universidad, lo que es oxidación y reducción, ¿sí? Una reacción química pasa entre átomos literalmente, ¿sí? De todos los elementos de la tabla periódica y eso finalmente es lo que nos va a dar el conocimiento claro de lo que es el fuego y lo que podría ser un incendio, porque claramente el fuego, el incendio es un fuego fuera de control literalmente, ¿cierto? El tetraedro y el triángulo forman el fuego, pero cuando yo digo estoy en un incendio es porque ya el fuego se me salió de control. Eso es lo que nosotros conocemos como un incendio. ¿Listo? Pero los incendios también son reacciones químicas, entonces necesito tener claramente en mi corazón qué es oxidación y qué es reducción. Básicamente, yo no sé si ustedes se acuerdan del colegio cuando veían química, la famosa ley del octeto, que todos los átomos tendían a tener 8 electrones en su nivel más extremo. No sé si se acuerdan, ¿cierto? Entonces, y en la tabla periódica hay unas valencias que dice más uno, más 2, menos 2. No sé si se acuerdan. Esto tiene que ver con esto, ¿sí? Cuando un átomo como tal tiene dos electrones en su máximo nivel, en su nivel más extremo, tres electrones, un electrón, ¿qué le es más fácil a él? Para él es más fácil liberar como tal ese uno o dos o tres electrones, ¿cierto? Que atraer 7, 6 o 5 electrones para que él pueda cumplir su ley del octeto, porque él tiene que buscar el equilibrio y cumplir que en su último nivel de energía tenga 8 electrones. Entonces, si el átomo que estamos trabajando le es más fácil perder electrones en su último nivel, ¿sí? Botarlos, cederlos, es cuando llamamos que hay una reacción de oxidación. ¿Listo? Pero si al átomo le es más fácil atrapar electrones porque en su último nivel de energía tiene 6, 7, 5, pues para él es más fácil robarse o atrapar uno o dos electrones que botar 5, 6 o 7. ¿Sí me hago entender la diferencia? Entonces, cuando el átomo gana electrones para cumplir en su último nivel sus 8 electrones, es lo que llamamos reducción. ¿Listo? Eso es muy importante que ustedes lo tengan porque a partir de acá vamos a trabajar mucho con qué es una reacción oxidante o qué es un material que oxida, qué es un material que reduce y eso tiene que ver mucho con la parte de incendios y los diferentes tipos de incendios que podemos encontrar con los diferentes materiales y químicos que podamos encontrar. ¿Listo? ¿Qué son los famosos comburentes? Ustedes han escuchado que aparte del oxígeno hay otros materiales que pueden aportar oxígeno a la reacción de combustión.
Esto es lo que nosotros llamamos materiales comburentes. ¿Sí? Señor. ¿Acelerantes? Más que acelerantes son aquellos materiales que aportan oxígeno, ¿sí? Ceden oxígeno y otros gases que están oxidando. Acuérdense que oxidar, ¿qué es? Dar electrones. Sí. Entonces, aportan mucho al tema de la combustión. Entonces, si lo leemos, dice, son materiales que ceden oxígeno, están aportando oxígeno u otros gases oxidantes durante el curso de una reacción química. Los oxidantes no son combustibles en sí, o sea, ellos como tal no son los que ocasionan pues la combustión, pero sí hacen que se produzca una combustión cuando se combinan con otros combustibles. ¿Por qué? Porque acuérdense que están en el triángulo del fuego, ¿cierto? Ya hay de por sí un material combustible, pero estos le están aportando oxígeno, el otro componente como tal del triángulo del fuego, ¿vale? A esto es lo que nosotros llamamos materiales comburentes. Están aportando oxígeno, están oxidando, están aportando a la combustión, pero como tal ellos no se están como que están dentro de la combustión. ¿Me hago entender? Sí. Listo. ¿Cuáles son los oxidantes habituales o estos comburentes habituales que nosotros conocemos? Aquí hay un listado, estamos hablando de bromatos, brominas, que todos estos químicos nosotros los vamos a encontrar en todas las industrias que tenemos allá, cloratos, clorinas, fluorina, yodina, nitratos, ácido nítrico, nitritos, percloratos, permanganatos y peróxidos, ¿sí? Ellos van a estar como alimentando, ¿sí? De alguna forma es como la palabra más coloquial, alimentando de oxígeno pues a esta combustión. Ustedes tienen que tener muy claro que a una temperatura ambiente, ¿sí? La combustión puede seguir hasta un 15% de oxígeno en el ambiente. Normalmente el oxígeno o el aire que nosotros respiramos tiene un 21% de oxígeno, ¿sí? Pero la combustión puede seguir hasta un 14 o 15% de oxígeno en el ambiente, ¿sí? Si así se redujeras. Dime. ¿Qué tan cierto es que yo estuve leyendo en algún momento? O sea, colocamos el ejemplo de los incendios forestales. Me dice que para mantenerse la llama, para que no produzca inhibición, que se debe mantener con un 16% de oxígeno. Y el fuego puede recorrer superficies subterráneas, o sea, digamos las raíces, las matas subterráneas, conservando un 4% de oxígeno. No tendría sentido porque para que haya una combustión se necesita mínimo un 14-15% de oxígeno. Okay, ¿Sí? pero ¿Sabes que sí se puede propagar el calor? Y en el momento en que encuentre una fuente de oxígeno se puede avivar. Eso sí se puede dar. De pronto ese es el fenómeno que están manejando. Pero como tal de que se propague sin oxígeno, no lo veo posible. O sea, ponle lógica. Si no tiene oxígeno, es muy difícil que se dé el triángulo del fuego. sí. ¿Sí? Ahora bien, hay que revisar el tema de la temperatura, ¿no? Porque estamos hablando de que estamos hablando a una temperatura ambiente, ¿sí? Sí. Si estamos a temperaturas más altas, pues habría que ver el tema de la composición, porque de pronto sí podría darse que a temperaturas muy altas, pues necesite un nivel de oxígeno más bajito, pero sería que tendríamos que revisarlo. Eso más que todo se ve en la fase de arder sin llama. O sea, ya cuando está ardiendo, pasa a los 700 grados centígrados, pero no tiene llama como tal. Entonces, ahí donde entra mi curiosidad, pues. Pero sí, podría darse por la temperatura tan alta. Estas son condiciones ambientales. Okay. Podría darse. Que sería chévere que hiciéramos como una investigación, un estudio acerca del tema de a qué tanta temperatura y los niveles de oxígeno como variarían para que pudiera haber pues como tal una combustión. Listo, ingeniero. ¿Sí? Listo. Entonces, siguiendo acá, pues los combustibles que nosotros conocemos, acuérdense que estamos hablando como tal de los componentes del tetraedro o del fuego. Entonces, hablamos de oxígeno, todos conocemos el oxígeno, la parte de comburentes,
que tienen que ver mucha relación con el oxígeno, ahorita vamos con el combustible. Y esto era lo que yo les contaba la vez pasada. Nosotros conocemos básicamente los tres estados de la materia, ¿cierto? Sólido, líquido y gaseoso, ¿sí? Pero el hecho de que algo se prenda no funciona en los tres estados, solo funciona en uno. Solo se prende el estado gaseoso, ¿sí? Entonces, el sólido necesita convertirse en gas para poder quemarse o para que haya fuego, para que haya un incendio. Lo mismo pasa con el líquido. Se tiene que volver gas para que se vuelva, para que haya como tal una combustión. Y pues el gas de por sí ya está como listico para poder hacer esta combustión. Miren acá lo que dice, es el agente reductor, ¿sí? Según lo que nosotros, lo que vimos en una reacción química, que era oxidación y que era reducción, ¿qué quiere decir con que sea un agente reductor? Si el oxígeno, si los oxidantes, una reacción de oxidación cede y la reacción de reducción gana electrones. Gana, atrae. Claro, porque ya vimos los comburentes, ¿cierto? Son los que están cediendo oxígenos, los que están oxidando, ¿sí? Estos son los que están recibiendo, entonces están en como un tema de agente reductor. ¿Listo? ¿Señor? No, acá con Catalina. No, pues niños malcriados de colegio haciendo bullying en medio de la clase. Como estoy compartiendo los datos para que funcione bien esta charla, entonces comienzan a llegar ya los mensajes de la capacitación más tarde, entonces él piensa que de pronto puedo desconectarlo sin querer. No. Ah, ya, entonces hoy estamos patrocinados por Catalina. Sí. Listo. Vale. Entonces hay que decirle al comandante que estamos grados de internet para este tema de capacitaciones. No, es que el municipio hace como un mes sufrió un daño grave por una tormenta que... Ah, ok, este es el lío. Vale, corazón. La señal. Ok, listo. Entonces, otro tema que tenemos que tener importante en como tal en la materia que vamos a trabajar, acuérdense que estamos trabajando en ¿qué? En combustibles, sí, estamos en el segundo término de la reacción cara, es el coeficiente de superficie de masa. Ustedes tienen que tener muy claro que no es lo mismo hacer combustión con polvo de lijar a un trozo de madera sólido como tal, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que es el área superficial a la cual yo tengo que inyectarle pues energía para que él pueda hacer una combustión. Entonces, por área, pues el polvito de lijar, un polvito de lijar es muchísimo más pequeño que el leño o el tronco pues como tal de madera. Entonces eso es algo que también ustedes tienen que revisar cuando vayan a hacer sus inspecciones, qué tipo de materiales están trabajando y no solamente qué, sino el cómo. Entonces, si nosotros vamos a una industria donde tenemos tolvas con trigo, polvillo, ustedes no sé si se dan cuenta, pero es que el polvillo es instantáneo, inclusive arde, hace autoignición, ¿sí? Pero pues, pero qué tanta energía tenemos que meterle a un leño para que en algún momento prenda. Entonces, esas son cosas que también tenemos que revisar en el momento que vayamos a hacer este tipo de revisiones. Y la geometría, ¿sí? No solo es el área, sino la geometría. ¿Qué es más fácil prender? ¿Esta puerta que está acostada o la puerta que está parada? Y es por la misma historia. Acuérdense que nosotros tenemos acá el tema de la gravedad, el tema de que todos los gases suben por su peso molecular. Entonces, si vamos a hablar, es como el mismo tema de coeficiente de masa, es más el área que tenemos con la puerta acostada como tal, que si la tuviéramos acá. Mira, este es el área que tendríamos que utilizar. Entonces, esas cosas también se tienen que tener en cuenta con el tema de los materiales que vamos a utilizar. ¿Listo? ¿Se acuerdan que yo les decía a ustedes que todo lo que se quema puntualmente es gas? Que no se quema ni el líquido, ni se quema el sólido, ¿sí?
y que para nosotros es muy fácil entender que de líquido a gas tenemos vaporización, ¿cierto? Y hacemos por efecto de temperatura. Pero ¿cuál sería el proceso y qué es lo que pasa cuando tenemos el sólido y lo convertimos a gas sin necesidad de pasar por líquido? Y eso es un concepto muy puntual aquí de incendios, y es por acción del calor, el sólido empieza a desprender este tipo de vapores que son los que se prenden. Puntualmente lo podemos ver en la madera, ¿sí? A la madera se le inyecta calor hasta que la madera como por sí sola empieza a desprender este tipo de vapores, pero nosotros en ningún momento vemos que la madera se derrita, ¿cierto? Entonces este cambio, este paso de sólido a gas por acción del calor o de inyección de energía es lo que conocemos con pirólisis. ¿Ustedes conocían este término ya? Descomposición química de la materia. Pero ya lo entendiste desde el punto de vista de incendio, ¿por qué? Sí, claro. ¿Sí? Porque una descomposición química de la materia nos queda... Sí, eso también le pasa a la basura y puede ser los lixiviados y no sé, otras cosas. Pero no, puntualmente es el proceso de descomposición por calor de sólido a gas. ¿Listo? Y la vaporización la entendemos claramente. ¿Listo? Aquí hablamos de algo que les estaba contando ahorita y es el tema de calentamiento espontáneo, ¿sí? Que pasa mucho de pronto con los polvos, con el tema de los granos, ¿sí? Estas tolvas que podemos tener. Entonces aquí hay algunos materiales que son de alto, moderado calentamiento espontáneo. Entonces, por ejemplo, el carbón vegetal, yo no sé si ustedes han tenido el placer o la tortura de ir a una mina de carbón y ver cómo de alguna forma todos los camiones que están transportando siempre se ve humito, porque ellos están prendiéndose en así de la nada. El carbón vegetal como tal se prende pues espontáneamente. ¿Sí? El tema de los aceites de pescado, ese sí no he tenido el placer de verlo, pero este tema de los trapos de aceite con linaza sí, y eso pasa mucho en los talleres de mecánica, cuando los mecánicos o las personas que trabajan en estos talleres son muy desordenados y dejan esos trapitos con los que limpian toda la grasa, con los que se limpian las manos y los dejan ahí acumulados. Y ellos con el calor por sí solos se pueden llegar a prender y pueden llegar a ocasionar un incendio pues declarado y que pues ustedes más que nadie saben las consecuencias de todo esto. Entonces el tema de orden, limpieza y aseo en todos estos talleres que nosotros tenemos también es muy importante que ustedes inspeccionen y tengan pendientes, ¿sí? Porque no sabemos qué tipo de cosas pueden llegar a calentamiento espontáneo, pero a partir de hoy ustedes ya tienen una idea, por ejemplo, el tema de la cebada, los fertilizantes, las goma de espuma, el heno, ¿sí? No sé hasta qué punto nosotros lo utilizamos acá, el estiércol, ¿sí? Polvo metálico de hierro, los papeles desechables, los trapitos, todas estas cosas, y tienen que ver mucho con el orden, la limpieza y el aseo, si ustedes se dan cuenta. ¿Listo? ¿Qué otros tipos de energía nosotros tenemos? La energía de compresión, que se ve mucho en máquinas, la energía de fricción también la vemos acá, y la energía eléctrica, ¿cierto? Que ustedes lo ven creo que en todas sus magnitudes. ¿Y qué vendría siendo la reacción en cadena? Ya vimos que eran los oxígenos, el oxígeno o los materiales comburentes, ya vimos que eran los combustibles, ya vimos el tema de calor, que vimos que había energía eléctrica, energía química, energía de compresión, energía de fricción, que finalmente eso es calor, ¿no? Pero ya vamos a ver un poquito más el tema de calor. Y la reacción en cadena, como tal, ¿qué es? Es esa sucesión, esa serie de reacciones incontrolables que pasan, que ustedes más que nadie los ven en acción, que es como literalmente una tras otra, y es incontrolable. ¿Listo? Y ustedes ya sabiendo como tal qué pasa en un proceso de incendio y de fuego, saben perfectamente que no es solamente el tema
que no solo podemos atacar el fuego de una sola forma, que cualquier elemento que aislemos, ya de por sí estamos haciendo supresión como tal de incendios, ¿cierto? Eso lo tienen claro, ¿sí? Que por qué utilizamos el agua más fácilmente que otras cosas, porque el agua tiene la propiedad, es el material, sí, es el material que más absorbe energía calórica. Entonces actuamos directamente por la temperatura. Por eso utilizamos tanto el agua. El agua en todas sus presentaciones, o podemos utilizar el agua del río Bogotá, podemos utilizar el agua del mar, el agua de la llave. ¿Cuál es la diferencia de utilizar el agua? La diferencia es el daño que le podemos ocasionar a los equipos que hacen parte de esta red contra incendio, ¿sí? Porque pues sabemos que el agua salada es sumamente corrosiva, el agua del río Bogotá no me imagino qué tan corrosiva también podría llegar a ser. Entonces, por eso es que llegamos a ciertos puntos de utilizar cierto tipo de agua. Cuando utilizamos, por ejemplo, agua en otros conceptos como para equipos eléctricos, sabemos que tenemos que tratar el agua de cierta forma para que no sea conductora eléctricamente y no se propague o aumente pues la emergencia después de un incendio, ¿sí? Porque pues sí, apagué el equipo, de pronto hasta lo dañé, hablando de chorro directo, ¿cierto? Pero me quedó un charco de agua energizado que pues cualquiera que se pueda acercar puede hacer daño. ¿Listo? Entonces, eso es como las diferencias. Y pues los diferentes tamaños de gota de agua pues te permiten proteger diferentes escenarios, ¿sí? Porque si vamos a trabajar con la NFPA 13, que es un chorro de agua directo, ¿sí? Vamos a trabajar directamente sobre el calor, ¿sí? Pero si ya vamos a trabajar con un tipo de un tamaño de gota como el de la NFPA 750, que es minúsculo, que lo que hacemos es que con este tamaño de gota tan pequeño, al contacto con el calor de una vez se evapora y lo que él hace es una nube de vapor de agua que aísla el oxígeno, pues también lo podemos utilizar. Entonces, es jugar con este tipo de tecnologías. ¿Listo? Y es el punto de inflamación. Es otro concepto, ya cerrando como tal lo que es el tetraedro del fuego y entrando ya en materia de lo que sería el proceso de combustión y de calor y todo este proceso de incendio. Otro concepto importante es el punto de inflamación, el flash point, ¿sí? Que es la mínima temperatura que estábamos hablando el otro día con Cristian y no me acuerdo con quién más. Es la mínima temperatura a la cual un material desprende vapores, ¿se acuerdan? Desprende la suficiente cantidad de vapores para hacer una mezcla inflamable con el aire, perdón, ¿sí? Y aquí es donde vienen los famosos límites de inflamabilidad, ¿sí? No todos los materiales tienen el mismo punto de inflamación, y ahí es cuando clasificamos los inflamables de los combustibles. Y para que a nosotros nos quede en el corazón, decimos que los inflamables son aquellos que emiten vapores a una temperatura ambiente. Si queremos ser más teóricos, hablamos del 37.8, ¿no, Cristian? Harto cuidado me está poniendo este hombre. ¿Dónde íbamos? Ya, estamos viendo el tema de los límite inferior y límite superior, de rango de inflamabilidad. ¿Qué le pregunté a Catalina? Ah, Catalina. ¿Qué le pregunté a Cristian? ¿Tampoco me estabas poniendo cuidado? ¿Cuál era el mínimo porcentaje de, digámoslo así, de oxígeno que tendría para tener inflamabilidad? Ok, el límite... Ay, no, tampoco fue lo que pregunté. Pues o sea, yo en serio que estoy trabajando con ustedes para darles toda la información, pero si ustedes no me van a poner cuidado, pues no hagamos esto. O sea, tranquilos. No se entendió entonces. Claro, pues les estoy diciendo, estamos hablando de que el punto de inflamabilidad es la mínima temperatura a la cual cualquier material desprende vapores, ¿sí? Y estamos hablando de un líquido inflamable y un líquido combustible, y estamos diciendo que los inflamables son aquellos
que desprenden vapores a temperatura ambiente, ¿sí? Que si queremos ser un poco más teóricos, vamos al 37.8, ¿no, Cristian? Que tú estábamos hablando, 37.8 grados. Es decir, para los líquidos inflamables es de 0 a 37.7 grados. ¿Listo? Ok. Y para los líquidos combustibles es de 37.7 en adelante. Sí, pero más que te lo aprendas de esa forma tan memórica como lo tienes, la idea es que te lo aprendas de corazón y que entiendas que un material inflamable es aquel que desprende vapores a temperatura ambiente, ¿sí? Y que los combustibles son aquellos que hay que calentarlos para que empiecen a desprender vapores. Entonces, el riesgo de nosotros para empezar a proteger es aquellos materiales inflamables, porque a temperatura ambiente ya están desprendiendo vapores y en cualquier momento entran en esta linda y hermosa gráfica de un LEL y un UL, que es el límite inferior de inflamabilidad y el límite superior de inflamabilidad, que cada material lo tiene. Y básicamente, ¿qué viene siendo? El porcentaje o las partículas que pueda tener de concentración en el aire. ¿Listo? Porque si tú estás aquí en una concentración muy pobre, pues no va a haber ignición como tal, no va a haber riesgo de ignición. Si estamos en una concentración muy rica, tampoco. Es posiblemente que aquí ya estemos en un tema de asfixia, porque ya se desplazó tanto el oxígeno y ese como tal puede ser el peligro, ¿sí? Entonces, cada uno de los materiales se les debe consultar este LEL y el UL para saber con qué estamos trabajando, ¿sí? Para saber si son inflamables o son combustibles y hasta qué rango podemos trabajar. Y acuérdense que todos estamos trabajando en gas, ¿sí? No estamos trabajando en líquidos, no estamos trabajando en sólidos, estamos trabajando vapores. ¿Listo? ¿Qué es el punto de ignición? Entonces, el punto de ignición vendría siendo esa mínima temperatura a la cual hay llama y se autosostiene, ¿sí? No necesita estar alimentada por nada más, sino que ella misma se sostiene. Básicamente es un poquito superior al límite de inflamabilidad. ¿Listo? Una vez ya prendida o incendiada, ella se autosostiene y a esa temperatura de autosostenimiento de llama o de incendio es lo que se le llama como punto de ignición. ¿Qué viene siendo la combustión como tal? La combustión es una reacción exotérmica y es otra reacción química, por eso hablaba tan importante la química y la física del fuego. Y exotérmica quiere decir que libera calor. No sé si ustedes se acuerdan en sus conceptos pues de química del colegio. ¿Listo? Y cuando ya se genera un tipo de calor, ¿sí? Empezamos con aquello que se llama transferencia de calor, porque el calor se transfiere. Y hay 3 métodos para transferir calor que ustedes también deberían tener muy en cuenta cuando van a apagar en sus incendios, pero que nosotros los ingenieros especialistas en protección contra incendios lo tenemos en cuenta para hacer nuestras protecciones y nuestras ingenierías. Y el primero es conducción. El conducción es el contacto directo. Si esto está caliente y toca esta mano que está fría, hay transferencia de calor, hay contacto directo. Esto se llama conducción. Si utilizamos un medio, un fluido para transportar este calor, ¿sí? Ya sea el aire o el agua, que son fluidos, ¿sí? Entonces tenemos el fogón, tenemos la olla con agua y metemos la mano, ¿sí? No tengo contacto yo directo con la fuente de calor que sería la estufa, ¿cierto? A mí quien me está transfiriendo el calor es el agua, pero el agua está siendo calentada por la fuente de calor. ¿Sí me hago entender? Sí, eso es lo que se llama convección, ¿sí? Y en los incendios se ve mucho cuando el humo te llega caliente. El calor, tú no estás tocando la fuente de calor, pero a ti te está llegando aire caliente. A ti el aire te está transfiriendo el calor. ¿Listo? Y el tema convección y el tema de radiación. Acá es radiación, empezando por ahí. Espérate, lo arreglamos de una vez. El tema de radiación
es el tema de ondas electromagnéticas, ese calor vía radiación. Listo, ahora sí. Es esa propagación del calor por ondas electromagnéticas que no se ven y se transfieren en el vacío. Entonces, ¿cómo lo pueden? Ustedes lo ven mucho, o sea, ustedes llegan hasta cierto punto que si no tuvieran sus trajes, no pueden llegar, porque es que, y ni siquiera están llegando como tal la fuente de calor, es como si hubiese una barrera invisible que el calor no te deja acercar. Esas son ondas electromagnéticas que se transfieren en el vacío y se están transfiriendo el calor. Lo más coloquial que conocemos es el sol, que por ese tema de radiación es que nosotros nos quemamos. No se ven. ¿Listo? Hasta ahí, tema de conceptos básicos que no quiero que de aquí en adelante me salgan con definiciones diferentes a las que yo di acá cuando empecemos a trabajar. ¿Vale? Porque estas son definiciones técnicas, teóricas y fundamentadas, no empíricas como las que ustedes pueden estar manejando en su argot diario, ¿sí? Como por ejemplo lo que me dijiste en pirólisis. Porque yo te acabo de explicar qué es pirólisis y tú me dices que es otra cosa. ¿Vale? Listo. Entonces, teniendo esto claro, vamos al tema, o hay preguntas como tal de esto. ¿Aló? Hola, ¿qué estamos? Pero pareciera que no, porque les pregunto y no me ponen cuidado. Sí. Vamos a ver entonces el plano, pero antes de eso, quiero que revisemos. Les decía que si tienen preguntas sobre el tema, o podemos avanzar. ¿No? ¿Preguntas? Claudia, te he sentido muy callada. No está muy atenta a lo que se está hablando. Tú sí me estás poniendo cuidado porque Catalina y Cristian están en otro planeta. No, estamos muy atentos a lo que se está hablando. Ah, bueno, listo. Entonces, antes de revisar este plano, porque para ustedes es importante que como vamos a hacer inspecciones, entiendan cuando les pasan los planos, porque yo les digo, pidan los planos y trabajen sobre planos, porque con eso es que hacen ustedes inspecciones, pero pues si no sabemos los planos estamos complicados. Entonces, antes de entrar a este plano, quiero que vayamos a nuestra base de información de lo que serían los planos, y es la NFPA 170. Todos los planos contra incendio que ustedes realicen o inspecciones, de entrada necesitan exigirles que sean bajo NFPA 170 si es lo que estamos trabajando y estandarizando pues en el país, para que cualquiera que lea este tipo de planos pues entienda y no tenga que saber, pues no tenga que estar buscando de dónde. Ya todos sabemos entrar a la NFPA, están viendo el tema de cómo estamos entrando a la NFPA, estoy entrando a la norma de símbolos de emergencias y seguridad del fuego. ¿Listo? Ustedes ya saben que estamos trabajando con diferentes versiones. La última versión está en el 2008, lastimosamente está en inglés, pero no creo que necesitemos mayor cosa acá. La NFPA 170, vamos a ver el tema de contenidos, ¿sí? Y si se dan cuenta, todas las NFPA, sus 3 primeros capítulos son exactamente iguales, hablan de una administración, de unas publicaciones de referencia y una de definiciones. Y aquí como tal ellos empiezan con el tema de los símbolos. Si ustedes se dan cuenta, aquí estamos revisando todos los símbolos que ustedes pueden estar trabajando en seguridad humana, ¿sí? O sea, el dibujante, el ingeniero no tiene por qué inventarse los símbolos que vamos a utilizar en seguridad humana y en contra incendio, porque la NFPA 170 ya los tiene, ¿sí? Entonces, acá son los usados, aquí son los de arquitectura, ¿sí?
y es una norma que tiene todos los símbolos que ustedes necesiten. ¿Sí se dan cuenta? Te explica qué es. Voy a hacer algo para que ustedes lo puedan entender. Vamos a ver una versión en español, aunque sea un poquito más antigua. La última en español está del 2009. Es posible que haya cambiado un montón, pero para que ustedes mientras se adaptan al inglés, mira, norma para símbolos de seguridad y contra incendio. Miren, es tan vieja que la traducción está tan bien hecha, ¿cierto? Si se dan cuenta, vieron que una norma anterior no tiene tabla de contenido, entonces nos toca, como decimos en mi argot, Chinomatic. Entonces acá ven, miren, las salidas de emergencia. No cambia mucho, pero sí necesitan revisar la última porque de pronto hay simbolitos que cambiaron, que no estaban en esta norma. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué te dice? Esta es una versión pintada de fondo blanco, que las flechas son en color rojo o negro, ¿sí? Versión iluminada, entrada, flechas y letras en verde o en rojo. ¿Dónde se aplica? Para la identificación de una ruta o una salida de emergencia. ¿Listo? ¿Y qué significa? Avance hacia abajo. Te están diciendo, baje, ¿cierto? Vamos a ver. Estos yo no sé si los han, mira, símbolos para la clasificación del fuego. O sea, eso no es alguien que se tenga que inventar de cómo se clasifica el fuego. Entonces acá, clase A, mire los símbolos que necesitan trabajarse para todo tipo de clasificación del fuego tipo A, ¿sí? Combustibles A o estos, los de B, los clicos B, acá los BC, ABC, los clase K, está todo ya hecho, entonces ustedes no tienen por qué desgastarse en buscando nomenclaturas y entendiendo planos que nada que ver. ¿Listo? Esto, mira, para cuerpos de bomberos, símbolos para el uso por cuerpos de bomberos. Entonces sí les recomiendo que le echen una chequeadita a esta norma. Mira un hidrante, una válvula de control de rociadores automáticos, ¿sí? Pero ustedes tienen que revisar qué es para uso de bomberos. No estamos hablando puntualmente de planos contra incendio. Vamos a ver si encontramos acá. Muros, apertura de muros. ¿Qué más encontramos acá? Secciones transversales. Suministro símbolos para suministro y distribución de agua. A estos son los que teníamos que llegar, ¿sí? Símbolo negro, que es una red principal pública, ¿sí? Y debe indicarse el material y el tamaño de la tubería, el diámetro de la tubería. En los planos entonces tiene que aparecer esto y encima normalmente aparece un signo de diámetro y se aparece el diámetro, ¿listo? ¿Qué vamos a mirar? Todo plano que ustedes van a revisar, es muy posible que no utilice la NFPA 170 si no fue hecho por alguien que realmente sabe del tema. Entonces, como no está hecho por la NFPA 170, con la NFPA 170, vamos a ir acá normalmente. Acá siempre hay una tabla de convenciones. En los planos debería siempre ir una tabla de convenciones, ¿sí? Que está hecha según la NFPA 170, no sé, vamos a mirar. Por lo menos acá dice tubería contra incendio. Entonces vamos a revisar. Doble línea, red principal privada. Como esto es un privado, básicamente está alineada con la NFPA 170, ¿cierto? Una desaireadora, una válvula de cheque,
un riser, un rociador, upright de K, ok, K5.6, un rociador upright vertical, un rociador pendent vertical. ¿Saben que un rociador upright y un pendent? No. Ustedes han visto que hay rociadores que están hacia arriba y otros que están colgando. No sé si se han dado cuenta. Vamos a mirar. Acá esta la pueden ver perfectamente. Acá podemos ver la diferencia de los dos. Se supone que donde está la rosca es donde se conecta la tubería principal, ¿cierto? Entonces, cuando yo lo pongo con el capuchón hacia arriba, quiere decir que el agua va a salir por acá, va a salir hacia arriba, va a pegar con este capuchón que está acá y va a formar el cono. ¿Listo? A esto es lo que se le conoce como el upright. ¿Listo? Pero cuando tenemos pendent, literalmente el pendent es que está pendiente, o sea, como que está colgando, la tubería pasa por acá, ¿cierto? El chorro de agua va a caer hacia abajo por acá. Y mírate que aquí el capuchón lo que hace es pega con el capuchón y hace el cono hacia acá. ¿Sí se dan cuenta? Entonces ustedes tienen que revisar muy bien eso porque hay genios que ponen los rociadores al revés. Entonces si nosotros pusiéramos este hacia arriba, cuando el agua sale, pues no va a ser ningún cono, ¿cierto? Porque si lo volteáramos, háganse una imagen mental de que volteamos este rociador, el agua igual sale para arriba, pero por acción de la gravedad va a caer, pero no va a ser ningún cono, ¿cierto? Lo importante es que el rociador pueda hacer el cono, ya sea pendent o ya sea upright. Y eso es algo que el diseñador decide, pero tiene que dejar muy claro, como lo dice aquí el plano. Entonces, si se dan cuenta, aquí ponen el upright hacia arriba, tiene sentido, y el pendent hacia abajo. ¿Listo? Aquí te dijeron que es una siemesa, que esto es un soporte antisísmico longitudinal, un soporte antisísmico lateral, un soporte de 4 vías, ¿sí? Que si alguna vez quieren alguna clase de soportes, lo manejamos. Y el tema de gabinetes contra incendio, ¿sí? Entonces vamos a mirar si el tema de gabinetes está por aquí para revisar si la nomenclatura... Ah, bueno, había unas válvulas, ¿cierto? Válvula de retención, había un cheque. Acá no hay... Una válvula OSY, miren la válvula OSY, cómo la manejan. Es una válvula de compuerta con un vástago. Es una crucecita. ¿Listo? El tema de hidrantes, esto es también bien importante, ¿sí? Miren cómo se dibujan los hidrantes públicos, ¿sí? Y esto, por ejemplo, es un hidrante que tiene toma para carro de bomberos. Mira los medidores. Échenle una chequeadita. Al parecer, estos son símbolos para el tema de detección y alarma, que también es importante que ustedes revisen el panel de control, el tema de detectores, ¿listo? Si tienen agentes limpios. Esto es todo. Mira los detectores, aquí es donde están, mira. Detectores de humo, transmisión de luz o un detector iónico. Mira aquí donde están todos los detectores, ¿sí?
Entonces, ¿cómo ustedes revisan un plan? Primero tienen que revisar las convenciones del plano que están revisando. Si de entrada el plano no tiene convenciones, pues van a la NFPA 170 si lo que ustedes encuentran como tal en el plano está de acuerdo con la 170, y si no, pues ustedes deben exigirle pues que entreguen un plano. Independientemente si están o no en la 170, ustedes deben exigirle que les entreguen un plano con convenciones. Entonces, ¿cómo se lee un plano? Ya tenemos claro dónde salen las convenciones y ya tenemos claro que podemos buscar qué es cada cosita, ¿cierto? Si se dieron cuenta, según las convenciones, la doble línea es una tubería y mira, dice acero al carbono, como lo especifica la norma, que tenía que decir el material. El AC normalmente es acero al carbono. Schedule 10, ¿qué es un Schedule 10? Es el espesor como tal de la tubería, ¿sí? Podemos encontrar Schedule 10, Schedule 40, ¿sí? Y el diámetro como tal. Entonces aquí me dice que esto es una tubería con diámetro de 6 pulgadas. Si nosotros nos acercamos más acá, esta convención básicamente es un rociador, ¿cierto? Que lo vimos. Esta cosita acá básicamente es un rociador que lo vimos allí. Mírenlo. ¿Listo? Entonces ya sabemos que eso es un rociador, que estos cortocircuitos acá, le digo yo, estos rayitos acá, que son soportes, ¿cierto? Porque aquí también me dijeron son soportes longitudinales y transversales. Aquí también estaban, mira. Los verdes son longitudinales. ¿Por qué son longitudinales? Porque van paralelos a la tubería. Y los transversales, pues son los que van transversales a la tubería, por eso se conocen acá, mira, soportes laterales, perdón, no transversales, y los longitudinales que van con la tubería. Los de 4 vías, también los vi por acá, míralos acá, los de 4 vías, míralos acá, ¿listo? ¿Qué más vimos acá? Gabinetes, ¿no? No vi gabinetes. ¿Ustedes ven gabinetes en algún lado? ¿Aló? ¿Ven gabinetes en algún lado? Yo no estoy viendo. Sí, están en la parte de abajo, en la parte inferior. Abajo. Yo no los veo. Esto es una red de rociadores, ¿no? ¿Dónde los ven? Hay unos gabinetes. ¿Dónde, corazón? Espérame. Yo no los vi. Según la nomenclatura, mira cómo es la nomenclatura de este plano. Gabinete de incendio, pero no veo la nomenclatura en ningún lado. O sea, no veo eso en ningún lado. O sea, por ejemplo, esto no tengo ni idea qué es, porque no está, Es una válvula. pero no está en Las convenciones. no están las convenciones. Esas son las cosas que ustedes se tienen que dar cuenta, porque ustedes no tienen por qué suponer nada. A ustedes les tienen que entregar todo así. Ustedes solamente tienen que inspeccionar, ¿sí? Verificar. Exacto. Inspeccionar y verificar. Ustedes tienen que aprender a leer este formato. Lo primero que ustedes entran a leer en un plano es el formato que les están diciendo, que es una red de rociadores, que es la planta general del sistema de rociadores. ¿Listo? Entonces ustedes dicen, planta general, entonces eso tiene cara de ser una bodega, entonces eso es como la foto de la red de rociadores de toda la bodega. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí yo no veo gabinetes por ningún lado. Ustedes porque de pronto conocen la bodega, pero en el dibujo, en el plano como tal, los gabinetes no se ven. Y esas son cosas que ustedes tienen que revisar. ¿Listo? ¿Más claro?
de cómo revisar un plano. Y lo otro que ustedes tienen que tener muy claro es la ubicación espacial. Si usted entró a la bodega por no sé dónde es la entrada, supongamos que sea por acá, ustedes conocen más la bodega, ustedes se tienen que parar en el plano y ubicar, listo, estoy entrando por acá, entonces si yo voy a mano izquierda y mano derecha, tengo que encontrar un gabinete, tengo que encontrar un rociador y que lo que está en el plano sea lo que está montado y esa es la inspección. Y que entonces ustedes vieron un rociador no está bien, como que está como dañado, como que está como torcido, porque esa es la inspección visual que ustedes tienen que hacer. Entonces ustedes lo que hacen, resulta que fue este rociador. Ustedes en su plano ponen la notica, este rociador está torcido. ¿Sí? Y esa inspección les queda más clara a ustedes. ¿No les parece? Entonces, muchachos, creo que cumplimos con el objetivo de hoy. Bueno, de verdad muy bueno. ¿Sí? Creo que cumplimos con el objetivo de hoy. Yo sé que la primera parte de la capacitación para ustedes era, en teoría, eso ya lo sabemos, pero cuando estamos en ese plan de arrogancia, ya lo sabemos, es cuando más cometemos errores. Sí, claro. ¿Sí? Necesitamos a veces refrescar, recordar, y si vamos a trabajar juntos con todos estos proyectos que tenemos, la idea es que podamos unificar, que yo les esté hablando de punto de inflamabilidad o les esté hablando de pirólisis y ustedes no tengan el concepto que tienen ustedes ya empírico, sino que ya sepamos técnicamente, teóricamente qué es y de qué les estoy hablando yo. ¿Listo? Como ustedes tienen allá sus conceptos de bomberos y militares, no sé cómo se hablan, pero ustedes saben que están hablando y que si el capitán les dice tal cosa, ustedes entienden eso. De la misma forma que si yo les digo, estamos hablando de la convección de esta cosa, de no sé qué, ustedes entienden que les está hablando y no les está hablando en chino. ¿Listo? ¿Preguntas hasta el momento? ¿Mejor con los planos? Sí, claro. Bastante. Tarea, yo creo que echarle una chequeadita a la NFPA 170, ¿cierto? La ventaja es que la NFPA 170, como son símbolos, tal vez el inglés no nos pegue tan duro, ¿cierto? Son palabritas que de pronto necesitemos encontrar. Y de ahora en adelante, todos los planos que vamos a inspeccionar, tenemos que exigirles que sea bajo NFPA 170. ¿Cierto? Sí. ¿Qué ibas a decir, Cata? Que te quedaste ahí como... Bueno, es importante también tener en cuenta los diámetros que posee la tubería y que de hecho allí las anotan, pero no todas cambian de diámetro. Claro, entonces ustedes tienen que tener... Eso ahí uno se vuelve, no sé, uno ya se vuelve experto. Esa tubería es de 4, esa tubería es de 6, pero ya es como por la práctica. No es porque yo vaya a medir pues con el metro cuánto me mide de diámetro, ¿sí? No, Eso en acero al carbón, porque por ejemplo, cuando trabajamos con HDPE, el tema es muchísimo más es diferente porque los diámetros visualmente cambian un montón, porque acuérdense que lo que nosotros medimos es el diámetro interno. ¿Sí? Estos diámetros que se dan ahí son diámetros internos como tal. Entonces, en HDP cambia un montón el tema de diámetro externo, entonces como que cuando hacemos una transición, por ejemplo, de tubería aérea enterrada entre acero al carbono y HDP, si la tubería enterrada, si la tubería al carbono venía, por ejemplo, en 6, la HDP toca medirla en 8 para que los diámetros internos conecten, ¿sí? Por ejemplo, eso nos pasó en la refinería del año pasado, antepasado, que como que la persona que estaba haciendo el tema no tenía ni idea y claro, cuando fueron a hacer el montaje las tuberías no les casaron. Pero pues son cositas, cosas que pasan por ahí, pero para que ustedes van a tener en cuenta eso. Pero sí es importante porque, por ejemplo, en las ampliaciones de la red, donde van a colocar en algunas bodegas rociadores, entonces adaptar ese sistema a la red contra incendio, muchos de esos diseñadores colocan cualquier cosa a eso, a lo principal. Entonces allí en el momento como de asesorar o de ir a revisar y decir, bueno, no, eso... El lunes que nos vamos a ver, quiero que empecemos por eso, Cata, que revisemos la NFPA 14 y 24, ¿me acuerdas? No nos demoramos más de 5 o 10 minuticos y revisemos los materiales que son aprobados puntualmente para tuberías contra incendios, ¿sí? Tanto aéreas como enterradas.
porque muchas empresas me ponen PVC y el PVC solito, normalito, no me es aprobado para tubería contra incendio enterrada. ¿Listo? Eso también es importante que ustedes revisen. Yo creo que cuando terminemos este plan de capacitaciones, tenemos que hacer un super checklist para hacer todas estas inspecciones con todo lo que hemos aprendido.